Hola, soy Suani Aybar Perusini, estudiante de la Universidad Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, de Psicología. En esta ocasión vamos a hablar de educación inclusiva, del módulo 402, propedéutica en el campo de las necesidades educativas especiales, del grupo 9430, con el profesor Uriel Escobar Durán. Educación inclusiva. Las reformas educativas que se han ido desarrollando dirigidas a las personas discapacitadas, así como otras muchas reformas sociales, forman parte de un complejo interactivo entre varias dimensiones de la sociedad. Hoy en día, la educación para las personas con discapacidades se reconoce como un derecho en muchos países y está pasando de ser una noción a ser una práctica. Las personas con deficiencias han tenido una historia difícil, caracterizada por la privación de los derechos a un grupo de seres humanos. A lo largo de los años se han venido llevando a cabo cambios que han ido incrementando sus oportunidades de vivir una vida con y como los demás. Las primeras alusiones y reflexiones de la existencia de personas diferentes vienen de la mano de filósofos como Plutarco, refiriéndose a la ley de Licurgo sobre costumbres de la sociedad espartana. Relata cómo eran eliminados los recién nacidos con síntomas de debilidad o malformaciones. Hipócrates, Asclepíades y Galeno iniciaron lo que con posterioridad sería el naturalismo psiquiátrico, al situar la génesis de la conducta anormal en los mismos procesos físicos del cuerpo y no fuera de él. A partir del siglo XVIII y hasta mediados del XIX empezamos a encontrar los primeros planteamientos y respuestas a los problemas de la educación manifestados por las personas diferentes. A partir del Surgen así los que serán grandes precursores de la educación especial, de la psiquiatría moderna, de la psicomotricidad, etc. Figuras como Pinel, Esquirol y Seguin. Estos precursores de la educación especial clasifican las especies dentro de alineación y anormalidad, identifican las enfermedades mentales como entidades diferenciadas de otras alteraciones y ponen tratamientos y respuestas tan novedosas como las granjas o retiros al aire libre, la terapia ocupacional y la educación de la percepción. Esquirol, médico formado con Pinel, realizó importantes aportaciones sobre las alineaciones mentales, destacando la definición de idiota y su diferenciación con la demencia y la confusión mental. Con ella planteó que el retraso mental debía ser definido como un déficit intelectual constatable de origen orgánico e incurable. Sin embargo, aun cuando todas estas aportaciones contribuyeron de manera notable al inicio de la educación con personas deficientes, la aparición del movimiento de la eugenesia que se genera en Estados Unidos en la misma época desarrolló actitudes y creencias negativas hacia las personas con retraso mental. La eugenesia surge como consecuencia de los estudios sobre genética. La obra de Darwin, El origen de las especies,
publicada en el año 1859 y en la que expone su teoría de la evolución por selección natural, propició una visión de los retrasados mentales como sujetos que debilitarían el vigor de la especie humana, considerándolos como miembros inferiores de la misma. Es en ese momento cuando los débiles mentales son considerados como un peligro para la sociedad, siendo necesario alejarlos de ella. Lo mejor que podía hacerse con la discapacidad era esconderla, pues se asociaba con sentimientos de culpabilidad y vergüenza. De la atención médica a la atención psicopedagógica, la época de la institucionalización. Esta nueva etapa se extiende durante casi un siglo, desde el último cuarto del siglo XIV hasta mediados del siglo XX. Son los médicos los que ponen de manifiesto que la educación es necesaria, que el enfoque médico basado en los estudios de los síntomas y el tratamiento médico patológico debe completarse con su insuficiencia, con un enfoque educativo más atento a las causas de los déficits y a las posibilidades de los métodos pedagógicos. Los métodos médico-pedagógicos, de los que son el mejor exponente de Clory, métodos globales y Montessori, aprendizaje multisensorial, suponen no solo un gran avance en la atención a los alumnos deficientes, sino también a una llamada de atención hacia la educación general y sus instituciones. A partir de aquí serán los maestros, los educadores, los que desarrollarán, constituirán, organizarán y sistematizarán el campo de la atención de los niños deficientes. Se pone así de relieve la importancia de la atención pedagógica, al tiempo que se desdibuja la médica, si bien la evolución de la psicología acabará convirtiendo en psicopedagógica la cuestión del diagnóstico. Los términos de pedagogía terapéutica, pedagogía correctiva, pedagogía especial surgen en ese contexto, estableciendo todo un conjunto sistemático de principios y métodos, así como el filosófico de Seguin, sensorial de Montessori, enseñanza clínica, técnicas terapéuticas, para aplicar a las personas deficientes con una fuerte influencia médica y una escolarización separada de la educación ordinaria. Los términos de pedagogía terapéutica, pedagogía correctiva, el cuestionamiento de la atención segregada, la época de la normalización. En esta época se hace de los derechos humanos y del papel de la sociedad para con sus ciudadanos. Serán los movimientos asociativos liderados por padres y madres, así como las propias personas con discapacidad, los que cuestionen la segregación e instituciones específicas, y además defiendan la escolarización en centros ordinarios. La época de la normalización como un intento de buscar solución a la situación de segregación que padecían las personas con déficit. Los motivos que nos llevan hasta esta situación son los principios más sociales e ideológicos que educativos. Normalizar, integrar, es una tendencia, es un proceso. Es la convicción de que sin dejar de proporcionarle al alumno con deficiencias lo que real y específicamente necesita, esto se haga en contextos los menos restrictivos posibles y usando los recursos ordinarios en la medida en que favorezcan el desarrollo del alumno. Torres, 2002-2004. Nuevos planteamientos de la práctica educativa
la integración escolar y social. Es una consecuencia obligada de la normalización en la prestación de servicios a las personas con deficiencias en edad escolar, con el objetivo de promover su desarrollo integral y facilitar su integración a la sociedad como miembros activos de esta. En cuanto a los modelos subyacentes que caracterizan la educación especial en la época de la normalización, podemos decir que observamos una continuidad de los modelos presentes en la época de la institucionalización, que es la médico, psicométrico, conductista y cognitivo, y la aparición de un nuevo modelo, el constructivista, holista, que pretende superar los reduccionismos de los modelos anteriores. Desde la perspectiva constructivista, cambia el sentido del aprendizaje, defendiendo que lleva este consigo la creación de nuevos significados por parte del sujeto que aprende, dentro del contexto de su conocimiento. Así, ante un nuevo aprendizaje, los conocimientos que ya se poseen se fusionan con los nuevos y como consecuencia de la confrontación de ambos se genera un nuevo conocimiento. De la educación especial a las necesidades educativas especiales. A partir de los años 60 y especialmente en la década de los 70, se produce un cambio profundo en las concepciones básicas tradicionales sobre la educación especial. Este movimiento de cambio e innovación se basa en diferentes consideraciones provenientes desde diversos campos del conocimiento científico. La existencia de una corriente normalizadora en todos los servicios sociales de los países desarrollados se trataban de evitar el establecimiento de sistemas paralelos en educación, la mayor sensibilidad social al derecho de todos a una educación diseñada con presupuestos segregadores y no segregadores. Reflexión crítica sobre el proceso de reconceptualización. Las necesidades especiales obvias de algunos alumnos no deberían cegar a las escuelas en cuanto a las necesidades de todos los estudiantes. Es precisamente dentro de este contexto de clarificación de las necesidades comunes o generales como mejor podemos comprender las necesidades especiales. Lo que los niños con necesidades especiales requieren con frecuencia no es algo radicalmente diferente de otros niños, sino simplemente lo que todos los niños necesitan, un mejor y más vigoroso currículum desarrollado a través de una más variada e ilustrada pedagogía. La inclusión, por tanto, tiene sus orígenes en el movimiento de integración escolar y el REI, Regular Education Initiative, movimiento que surge en Estados Unidos con el objetivo de incluir a los niños con algún tipo de discapacidad en las escuelas ordinarias. La propuesta del REI consiste en que todos los alumnos, sin excepciones, deben estar escolarizados en las aulas regulares y recibir en ellas una educación eficaz. Una escuela inclusiva tiene que intentar desarrollar nuevas respuestas didácticas para estimular y fomentar la participación de todos los alumnos. En este sentido, una escuela para y para todos. Esto es una escuela inclusiva. Ha de vigilar y cuidar escrupulosamente la adopción de planteamientos teóricos o metodológicos que puedan provocar efectos de ordenación o clasificación en función de niveles de desempeño. Este hecho en sí mismo podría generar segregación. Salmeron 2009, página 98.
La inclusión no se circunscribe solo al ámbito de educación, sino que forma parte de un proceso de inclusión social más amplio. Supone la aceptación de todos los alumnos valorando sus diferencias y enfatizando la igualdad por encima de ellos. Exige que la escuela ha de asumir nuevos valores, formando parte de una política escolar de igualdad de oportunidades para todos. Supone incrementar la participación activa, social y académica de los alumnos y disminuir los procesos de exclusión. Supone crear un contexto de aprendizaje inclusivo desarrollado desde el marco de un currículo común. Exige la reestructuración escolar y el abordaje de la misma desde una perspectiva institucional. Es un proceso inacabado, no un estado. Conclusiones. La inclusión educativa configura un área de gran interés científico en el momento actual. La inclusión educativa del alumnado como objeto de estudio y como categoría de análisis ha experimentado un progresivo aumento en el número y variedad de investigaciones en la última década. En la actualidad sabemos que el desarrollo de la inclusión educativa exige un análisis constante de las prácticas educativas y de los procesos de cambio escolar, no pudiendo reducirse simplemente a una ley o discurso puntual, un recorrido temporal limitado, ya que han sido muchas intenciones declaradas y los reglamentos escritos que se han puesto en marcha en múltiples contextos de esta modalidad educativa. El desarrollo de la inclusión requiere un profesorado coherente, es decir, fiel a sus principios y sus creencias, un profesor que crea en lo que está haciendo y en lo que hay que hacer, un profesor transmisor de valores. En este sentido, se apuesta para el desarrollo de competencias éticas, para desarrollar valores como aspecto esencial que debe tener todo docente en su formación. Esta ha sido mi presentación. Muchas gracias.